Biblia en mano. Muy bien, la Biblia en la mano y vamos a repasar desde el principio, así rápidamente. Bien, algunos hasta me muestran la Biblia. Bien, muy bien, muy bien. Y los que no, rápidamente buscando en el teléfono. Tic, 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 tic. Bien, vamos a ver. Hacemos un breve y rápido repaso. Capítulo 1 de Hebreos. ¿Cuáles son las cosas que trata? En dos o tres palabras. Capítulo 1. Ay, qué nervios. No me esperaba esto. Vamos, a Dios ver. sobre la, habla de su sobre la, su- hijo. sobre la superioridad de su hijo, Bien, de que es superior. entonces, primero hace una descripción de Jesús, recuerden, ¿sí? Los primeros versículos, Ujú. descripción de Jesús. Después habla de la superioridad del Hijo. ¿Sobre quién? En el capítulo 1. Sobre los ángeles, Sobre los ángeles. Muy bien. Ahora, eh, en el capítulo 2 nos dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Capítulo 1 superior, capítulo 2 menor que los ángeles, ¿por qué? porque se refiere a Jesucristo hombre. Bien, cuando Jesús se encarnó para ser menor que Exacto. los ángeles y cumplir Sí. con la voluntad del Padre. Muy bien. Capítulo 2, los primeros cuatro versículos. ¿De qué hablan? Ay, Que debemos cuidar la salvación tan grande. exactamente. ¿Se acuerda que nosotros hablamos que hay algunas iglesias cristianas que hablan acerca de la no pérdida de la salvación? La iglesia cuadrangular cree que la salvación se puede perder y por lo tanto no es el único momento en que el autor a los Hebreos habla acerca de cuidar aquello que hemos creído, pero lo menciona ahí también. Muy bien. A ver, capítulo 3. ¿Jesús superior a quién? A Moisés, a Moisés. Sí, muy bien. A Moisés, Jesús superior a Moisés. Capítulo 4 habla acerca Del reposo. del Reposo. reposo. Muy bien, del reposo que podemos encontrar en el Señor. ¿Y quiénes no encontraron el reposo? los antiguos hebreos. Exactamente, el pueblo de Israel que no encontró el reposo porque decidió desobedecer. ¿M? Y Correcto. entonces, el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia del Antiguo Testamento. ¿M? Y después hay un versículo muy importante en hebreo, sería importante que lo aprendieran de memoria, que habla de el efecto de la palabra del Señor en nosotros. ¿M? Y cómo llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y después de esto tenemos la mención de quién. El sumo sacerdote Bien, del sumo sacerdote. eh, y acá cuando habla del sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? De Melquisedec y Aarón. No en el versículo 14. De Jesús. pero Habla de Jesús. Jesús, ¿sí? Habla de Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero, pero Sin pecado. ahí Sin está, pecado. pero sin pecado. Entonces, nosotros podemos, dice el versículo 16, acercarnos confiadamente
dice al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese socorro oportuno que necesitamos, ¿no? Todos nosotros, todos los días. Bienvenidos a los que se van sumando. Capítulo 5. Primero habla de qué. Del sumo sacerdote. Bien, ahora sí, habla de el sumo sacerdote. ¿De cuál? Aarón. De Aarón. Ahí toma, habla de que salió desde los hombres, y esto es muy importante para entender lo que vamos a hablar hoy. Entonces dice que este sumo sacerdote fue tomado entre los hombres y lo que tenía que hacer era presentar ofrendas y sacrificios para los hombres, ¿no? Que fuera paciente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de eso? Ahora. Tenemos acá una porción, acá sí lo menciona a nuestro amigo Melquisedec, del cual vamos a hablar hoy. O sea, vamos a tomar estos versículos y vamos a ir al capítulo 7 y lo vamos a poner todo junto, ¿no? Eh, y vamos a poder entender esto una vez que veamos el capítulo 7, ¿no? Y después, a partir del versículo 12 del capítulo 5, habla de la inmadurez espiritual, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice? Que en vez de comer carne, ¿qué estaban tomando estos cristianos? Leche. Leche, sí, no estaban comiendo alimento sólido, sino que estaban todavía con los rudimentos. ¿Y se acuerdan los rudimentos que menciona el capítulo 6 de lo básico? Del arrepentimiento. La fe Habla en Dios. ¿Del arrepentimiento? Del arrepentimiento, de la fe en Dios, ¿qué otro? Las obras muertas. Bien, La importancia del bautismo. bien, La imposición de manos. sí, La resurrección de los muertos. bien. El juicio eterno. Perfecto, perfecto. Y entonces, el versículo 4 para nosotros también tiene que ser uno de esos versículos que esté en nuestra mente siempre, porque dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Ya eso pasó una vez. Es decir, yo puedo recaer, bueno, espero que no, pero quiero decir, uno como hombre tiene la posibilidad de volver a caer. Pero si volvemos a caer, no podemos empezar desde el principio otra vez, porque si no es como que siempre tenemos que volver al principio. Parece el juego, ¿cómo se llama ese juego que el Ludo era? Ese juego que te saca uno y tenés que volver al principio, ¿no? O cualquiera de De estos la juegos. oca. El juego El de juego la de la oca oca. también. Sí, hay varios juegos que te hacen volver al principio. Bueno, la realidad de la vida cristiana es diferente. No hay que volver al principio. Eso que ha ocurrido en nosotros ya está establecido. Lo que yo tengo que hacer, si es que recaigo, es recordar todo aquello que sé, pero seguir hacia adelante, no volver hacia atrás. Por eso es que el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, que está poniendo una esperanza en las vidas de estas personas y está, si se me permite el término, está apostando a estas personas porque entiende que están lo suficientemente capacitadas para no tener que volver a empezar. Les dice que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Eh, la pereza. Es muy fácil caer en la pereza. Es una palabra que no conversé con ustedes y que quería volver a decir. No hay nada peor que un cristiano perezoso. No hay nada peor que un cristiano que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Por pereza, por vagancia, por fiaca. Eso es una palabra que no puede estar en nuestro vocabulario diario. No puede estar. Una cosa es estar cansado y otra cosa es no tener ganas y tener, como nosotros le decimos, usualmente fiaca, ¿no? Y entonces, después, en el versículo, la última parte del capítulo 13, encontramos que Dios le hizo una promesa a Abraham y dice que juró por sí mismo. Ustedes saben que por mucho tiempo, y más dentro de las iglesias evangélicas, una de las cosas que se nos desalienta a hacer es a jurar. ¿Por qué? ¿Y por qué es esto? Porque uno siempre, cuando está pensando en un juramento, está pensando en alguien mayor que uno. Entonces, cuando nosotros vemos acá el juramento que hace Dios, eh, vieron que dice que él jura por dos cosas inmutables, es decir, jura por sí mismo porque dura para siempre, por algo que no cambia, y además porque él es un Dios que no miente. Entonces jura por esa inmutabilidad, esa falta de, ese no cambio que existe en Dios, que es siempre igual, y además el hecho de que Dios no es mentiroso. Sobre esos dos fundamentos, versículo 18, es sobre los cuales Dios jura. ¿Y para qué es eso? Para que nosotros nos sintamos seguros, es decir, para que nosotros realmente sepamos en quién hemos puesto nuestra esperanza. No hemos puesto nuestra esperanza en un Dios que, bueno, no sabemos si está, si no está, si va a llover, si no va a llover, si va a salir el sol o no va a salir el sol, si vamos a ser perdonados o no, sino que esa promesa está ahí para nosotros y nosotros nos asimos de esa promesa y nos tomamos de ella creyendo que va a ser así. Y dice, em, eh, em, el versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y hay algo muy interesante que a mí me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con esta palabra, esto de ser un precursor. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra precursor? ¿Qué significa pre, por lo menos? El que antecede, el que marca camino Claro. previamente. Exactamente. Un precursor es alguien que viene por delante por alguna razón en particular, ¿no? En la antigüedad, siempre antes que llegaba algún rey, había un grupo de personas a las cuales se las llamaba los precursores, que eran los que avisaban que estaba por llegar el rey. Entonces, preparaba el lugar para que ese rey pudiese entrar y para que ese rey pudiese ser recibido como tenía que ser recibido. ¿Quién fue el precursor de Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Exactamente, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, eh, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos y cuando nosotros estamos acá hablando acerca del precursor, acá el precursor es Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el versículo 20. ¿Por qué? Porque él entró primero. Él entró al lugar santísimo primero, habiendo ofrecido su vida
como sacrificio por todos nosotros, y él entró de una manera muy diferente. Porque ¿qué es lo que dice el final del versículo 20? Que Jesús entró como precursor, es decir, como el primero a la presencia de Dios, pero ya no como un sacerdote según el linaje de Aarón, o si ustedes quieren, de la tribu de Leví, porque toda esa tribu fue la que fue elegida para trabajar en el sacerdocio, sino que Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden, según el linaje. Y aparece otra vez este nombre acá, según el linaje de Melquisedec. Y ahora, en el capítulo 7, lo que nosotros vamos a tratar de ver es quién es este Melquisedec, de quién está hablando, por qué es que Melquisedec aparece acá. Entonces, vamos a leer primero en el capítulo 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a parar ahí y me gustaría que todos fuésemos a Génesis capítulo 14. ¿Mm? Y vamos a hacer un poco de historia, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. En Génesis capítulo 14, si ustedes ven el primer versículo, mejor dicho, si ven el título, ustedes van a ver que dice cautividad y rescate de Lot. Ustedes recordarán, Abraham sale de Ur de los Caldeos con Lot, con su sobrino y con su padre, cosa que no tenía que hacer, porque Dios le había dicho que él dejara a su parentela atrás y que él fuera a la tierra que Dios le prometía que iba a ser para él y para sus descendientes. Lleva a su padre, se acuerdan que a poco de salir el padre enferma y muere, y siguió él viajando con su sobrino. Recuerdan ustedes, los sirvientes comienzan a pelear, hay como una crisis ahí de los trabajadores de uno, los trabajadores de otro, y Abraham dice, bueno, esto no puede seguir, tenemos que separarnos. Bueno, ¿a vos qué parte te gustaría? ¿Y qué hace Lot? Elige a su criterio la que él consideraba la mejor parte, porque había ciudades, porque él veía como un futuro promisorio desde el punto de vista económico. Es decir, se le fueron un poco los ojos y bueno, Sodoma, Gomorra, que los reyes, que las ciudades, se queda ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, lo que todos sabemos. Dice, aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey del Elazar, Kerdolamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que hicieron guerra contra los reyes de Sodoma, de Gomorra y otros reyes, se juntaron en el valle y después, si seguimos más adelante, nos dice el versículo 11 que tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus provisiones y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Y entonces nos cuentan las escrituras que alguien le avisa a Abraham que su sobrino había sido tomado prisionero, y que hace Abraham, va y lo rescata, ¿sí? Y lo rescata de estos reyes que, si volvemos a Hebreos capítulo 7, dice, él derrota a esos 4 reyes que yo les mencioné del capítulo 1, por eso en el versículo 1 del capítulo 7 de Hebreos, estoy ahora, dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Bueno, volvemos al capítulo 14 de Génesis, y dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem
Y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en sus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Mm? Esto es lo que ocurrió, lo que leemos en Génesis capítulo 14. Volvamos ahora a Hebreos capítulo 7. ¿Se entendió hasta ahora lo que pasó? Esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento, tal cual como lo relatamos. ¿Mm? Entonces dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer otro de esos lindos cuadros que hice la otra vez. A ver, déjenme ver, déjenme encontrar a dónde está. Esperen que busco un... No, no, está equivocado. Estoy buscando en el lugar equivocado. Esperen un minutito. Acá estoy. Bien, vamos a compartir esta pizarra y lo que voy a hacer otra vez, como hice la otra vez, es un pequeño cuadro. eh, no, no quiero esto. Quiero, ahí. Vamos a hacer... No, no quiero eso. Ay, no. A ver, a ver si puedo. Ahí vamos. No quiere. A ver, pórtate bien, línea. Ahí estamos. Ahora sí. Y vamos a ir un poquito para arriba. Entonces, de un lado vamos a poner sumo sacerdote según el linaje de... Ay, se me fue el nombre. Aarón. Esperaba que alguien me soplara. Y después, acá, si alguien sabía leer mi mente, lo podía hacer. Y acá vamos a poner sumo. Vamos a poner primero Melquisedec y su sumo sacerdocio. ¿Sí? Bien, entonces, vamos ahora a pensar, de acuerdo a lo que dice acá, ¿qué es lo que dice sobre Melquisedec primero? A ver, ¿qué es lo que dice? Capítulo 7, chicos, no es ninguna... Era rey de Salem, Bien, Rey de rey Salem, de Salem. Bien, ¿qué más? Sacerdote Sacerdote del Dios Altísimo. de Dios Altísimo. Bien, ¿qué más? ¿Su nombre qué significa? Rey de rey justicia de justicia, Rey de justicia, Y, rey de paz, y Rey de paz. y de Salem, paz. Bien, ¿qué más? Sin Rey de padre, Salem, Sin padre, sin sin madre, madre, sin, sin sin genealogía. genealogía. ¿Qué más? No tiene principio de días ni fin de vida. ¿Y qué quiere decir eso?
Eternidad. Infinito. Eternidad, es eterno, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Muy importante. Hecho semejante al Hijo de Dios. Exactamente. Hecho semejante. Pero ¿cómo les gusta escribir en mi pizarra? A ver, Perdón, vamos. quise agrandar y se rayó toda. A ver, hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Algo más tenemos por ahí? Muy importante. Permanece para sacerdote siempre. Bueno, ¿qué significa eso? Que su sacerdocio es Eterno. eterno. sacerdocio eterno, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer, basado en lo que encontramos en esta parte del capítulo 7 acerca de Melquisedec, vamos a tratar de ver y de compararlo con el sumo sacerdocio que nosotros conocemos eh, o que conocimos en el libro de, eh, ¿cómo se dice? En el Pentateuco. Génesis. Gracias, los sumos sacerdotes, ¿eran reyes? No. No. No, sí, algunos sí. No. Su única función, no tenían una función política, ¿sí? Era solamente espiritual. Bien, ¿qué más? ¿Sí eran qué? ¿No eran reyes, Tenían pero sí padre, eran? madre. Sacerdotes. Sí eran sacerdotes. Sacerdote. Bien, ahí está. ¿Qué más? ¿Tenían genealogía? Sí. Sí. ¿De Tenían dónde genealogía. provenían? Sí, de la tribu. La De la tribu de tribu Leví. de Leví, de la tribu de Leví, ¿y de quién más? Y en el caso de los sumos sacerdotes, De Aarón. de Aarón. Bien. ¿Eran eternos? No. No, Perdón, entonces de la tribu de Leví, perdón, para agregar, tenían genealogía Sí. Sí. que era investigada para asegurarse que el sacerdote tuviese el linaje correspondiente para ser Herederos. sacerdote. Bien, ¿eran eternos? No. No. No, eran humanos y por lo tanto finitos. Muy bien. ¿Eran semejantes al Hijo de Dios? No. No, No. eran hombres, ¿sí? Y con respecto a su sacerdocio, ¿era eterno? No. ¿Cuánto No. duraba el sacerdocio, el sumo sacerdocio? ¿Tienen idea? Creo que el tiempo que vivían. Exactamente. Su sacerdocio duraba eh, mientras tuvieran vida. Opa, vida. Bien. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes la diferencia de el linaje de Aarón, que era un linaje humano, finito, el sumo sacerdote provenía de los iguales, tenían genealogía, tenían que probar que pertenecían a esas familias. Era un sacerdocio que tenía un tiempo limitado de duración, que tenía que ver con la persona. Y sin embargo, nosotros tenemos acá a este personaje que para nosotros es
eh, un personaje misterioso. Siempre que busquen información sobre Melquisedec, van a encontrar que o no se menciona, hay algunos comentaristas bíblicos que prefieren no hablar de Melquisedec, o que dicen, bueno, lo único que tenemos acerca de Melquisedec es lo que encontramos en Génesis, en algún salmo, y lo que aparece en el libro de Hebreos. Ahora, lo interesante de Melquisedec es que cuando Abraham se acerca a él, Abraham hace algo sumamente importante. ¿Qué hace? Le da ¿Ofrece los los diezmos? diezmos. Exactamente, le ofrece los diezmos. Y si le ofrece a Abraham los diezmos, es decir, el 10% de lo que tenía a Melquisedec, ¿qué piensan ustedes que era o la opinión o qué es lo que qué es lo que Abraham vio en Melquisedec para entregarle los diezmos? ¿Cuál es que la era, lógica? que era superior a él y era un Exactamente. tipo de Cristo. Exactamente, que era superior. Entonces, ustedes van a encontrar que justamente Melquisedec es un tipo de Cristo. Hay algunos que piensan que hasta fue una teofanía o una aparición de Jesús a Abraham con todo lo que conllevaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham anteriormente. Algunos simplemente dicen que es digamos, simplemente es una figuración de Jesús. Eh, Perdón, Florence, sí, yo encontré que Melquisedec era como una preencarnación de Cristo. exactamente. Es como que en ese momento Jesús se apareció de esa manera. Puede llegar a ser. Lo que más nos tiene que interesar a nosotros o lo que más tenemos que entender es que Melquisedec fue un personaje especial al cual Abraham le rindió honor porque lo reconoció como alguien mayor. Y las características que el autor de los Hebreos nos da y que leemos también en Génesis nos hacen pensar que el sacerdocio de Melquisedec era, era sin lugar a dudas, diferente al sacerdocio de Aarón y que evidentemente, como ya les dije, era superior. Y entonces dice el versículo 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y acá viene un poco el tratar de entender por qué es que se menciona a Melquisedec, porque hay una razón. Dice, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, recuerden que era el sacerdocio se heredaba, el sumo sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ustedes recuerdan también que la tribu de Leví era una tribu que no tenía tierra, pero que necesitaba sostenimiento. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Le daba los diezmos para que el sacerdocio se pudiese sostener. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, l- em, el razonamiento y lo que está tratando de compartir el autor de los Hebreos es lo siguiente. Los hombres le entregaban a Leví los diezmos porque los consideraban como los elegidos por Dios para llevar adelante
esa relación que debía existir entre los hombres y Dios y que ellos eran un poco el puente entre Dios y los hombres. No había forma de llegar a Dios si no era a través del sumo sacerdote, que era quien entregaba o llevaba el sacrificio al lugar santísimo una vez por año. ¿Recuerdan? Entonces, lo que está el autor acá tratando de decirles es que alguien que no es de la genealogía de Abraham, porque ya nos dice que Melquisedec no tenía genealogía, no tenía padre ni madre, Abraham consideró darle los diezmos porque entendió que él era mayor que él mismo. ¿M? Entonces dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Eso va de suyo. Eso se da por sentado que, que aquel que nos bendice es el Señor a nosotros. ¿M? Eso es algo que es así. Entonces, si el mayor bendice al menor, la conclusión es que Melquisedec era mayor que Abraham y y cómo en Abraham estaba la futura descendencia que iban a ser todo el pueblo de Israel, incluyendo a la tribu de Leví, entonces los sacerdotes de la tribu de Leví no eran mayores que Melquisedec. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? Es decir, que si Abraham le dio los Sí. diezmos a Melquisedec, Abraham entendía que Melquisedec era mayor y por lo tanto la descendencia de Abraham también tenía que, de cierta manera, decir o entender lo mismo, es decir, que el sumo sacerdocio terrenal y humano no era superior al sacerdocio de Melquisedec. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí? Algunos dicen sí, Sí, otros ni mueven la cabeza, así sí, que sí. me dicen si no entienden, ¿eh? sí. Bien. Entonces, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, lo que les acabo de explicar acerca de Abraham entregándole los diezmos a Melquisedec, porque considera a Melquisedec mayor y por lo tanto todos los descendientes de Abraham también iban a considerar a Melquisedec superior a ellos, lo supieran o no. Era así, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que nosotros estamos diciendo esto? ¿Por qué es que hay que entender que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sumo sacerdocio humano? Bueno, vamos teniendo la respuesta un poco más adelante, porque dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, la pregunta es la siguiente. Les doy vuelta a la pregunta para que lo entiendan. ¿No era el sacerdocio de Aarón un sacerdocio perfecto? ¿Para qué tenía que levantarse otro sacerdocio según otra familia que fuese superior? Y ustedes me pueden dar la respuesta. ¿Por qué No era tenía que... perfecto porque era Exactamente, No humano. eran perfectos, tenían sus exactamente, debilidades. exactamente. Así es, así es. El sacerdocio, el sumo sacerdocio, según la familia de Aarón, es todo aquello que nosotros dijimos antes. Finito, ellos tenían que presentar sacrificios por ellos mismos antes que por los demás. Era un sacerdocio humano, era un sacerdocio que era imperfecto. ¿Por qué? Porque lo que ellos también tenían para compartir era una ley
que en realidad no estaba grabada adentro de los corazones, sino que estaba grabada en unas tablas que estaban, ¿a dónde? En el arca. Es decir, había en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, había una serie de cosas que hacían que aunque todo eso era figura de lo que estaba por venir, es decir, era un precursor de lo que iba a venir, en sí mismo no era perfecto, porque si hubiera sido perfecto, no había necesidad que viniera Jesús. Pero era necesario que Jesús viniera porque ese antiguo pacto no era un pacto perfecto, no era un pacto que podía eh, borrar de una vez y para siempre los pecados de las personas. Y entonces, eh, fíjense ustedes ahora acá cómo se entiende mejor el versículo 11. Había que cambiar el sacerdocio. El sacerdocio, según Abraham, era incompleto e imperfecto. Aquel que viniera del linaje, según el orden del Melquisedec, iba a ser un sacerdocio perfecto, eterno, sin genealogía, porque era de un orden superior al de Abraham. ¿Mm? Entonces, dice, porque cambiado el sacerdocio, wow. Necesario es que haya también cambio de ley. Y no se asusten, porque esto no quiere decir que borramos el Antiguo Testamento y no lo tenemos en cuenta. Lo que sí está diciendo es que cambia el paradigma, cambia el lugar a donde nosotros nos paramos para entender las escrituras. Es decir, yo ya no tengo que sujetarme a un sacerdocio humano, finito, imperfecto, que tiene que ofrecer sacrificios todos los años por mis pecados, porque nunca sabemos si están todos cubiertos o sigo yo teniendo pecado y hay que ofrecerlos vez tras vez, tras vez, tras vez, y siempre hay que buscar un sacrificio perfecto, que el animal tiene que ser sin mancha y perfecto y demás. Se cambia ese paradigma y ahora nosotros nos paramos en un lugar diferente. Y ese lugar diferente es el nuevo sumo sacerdote del cual ahora nosotros nos tomamos, que es Cristo Jesús. Un sacerdocio eterno, según el orden del Melquisedec, es decir, hay que romper con todo aquello que nosotros teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque viene lo mejor. ¿M? Porque venía lo mejor para el pueblo de Israel. Eh, y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Si el paradigma iba a cambiar, no podía ser de la misma genealogía, no podía ser de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era originario Jesús? De Judá. De Judá. Judá. De Judá, una tribu que nunca había sido tenida en cuenta para eso, ¿m? De la cual dice nadie había servido en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ya no es humano, es celestial, es diferente, es distinto. No fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, este nuevo sacerdocio que fue instituido, este nuevo paradigma, está parado en un sacerdote que va a ser el puente entre los hombres y Dios, pero que tiene una vida que es indestructible, una vida que no puede ser tocada, manchada, mancillada, sino que es indestructible.
Pues, dice el versículo 17, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Volvemos al capítulo 6, ¿les parece? ¿Mm? A ver, ¿dónde estamos? Dice, la cual, versículo 6:19, volvemos a leerlo, fíjense lo que dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y dice acá, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús entró al lugar santísimo, así como lo hacían los sumos sacerdotes en la época de Moisés. Pero él no entra en carácter de familiar o descendiente de Aarón, sino que él es el precursor, el que entró primero según un orden diferente, cambiando el paradigma, según el orden de Melquisedec. ¿Mm? Y vuelvo a algo que dijimos y que lo pasé por alto a propósito. Fíjense ustedes qué interesante que los sumos sacerdotes eran sumos sacerdotes y nada más que sumos sacerdotes. Pero Melquisedec era dos cosas. Rey. Melquisedec era rey de paz y Melquisedec era también sacerdote. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros volvemos a leer, dice que el versículo 1 del capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice, salió a recibir a Abraham. Un detalle no menor. ¿Quién salió a recibir a quién? ¿Quién fue a quién? Dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham. Fíjense ustedes qué significativo, muy significativo, porque antes, según los otros, según el otro orden, según el orden de Aarón, era al revés, era el sumo sacerdote, era el que tenía que ir a hacer el trabajo y tenía, digamos, un lugar de mucha preeminencia dentro del pueblo. En el caso de Abraham, es Melquisedec el que lo va a buscar. Y Melquisedec, cuando lo reconoce, ¿qué hace? Le da el diezmo. Entonces, nosotros, lo que estamos viendo acá, y vuelvo entonces al capítulo 7, estoy en el versículo 17, ¿m? O el versículo 18 que dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Sabe lo que significa abrogado? Anulado. Reconocido. Sí, anulado, revocado, invalidado, cancelado, suprimido, borrado. Entonces dice, queda abrogado el mandamiento anterior, ¿por qué? Por su debilidad y por su ineficacia. Es decir, ¿qué es lo que el autor les está tratando de decir a estos hebreos? Sostenerse en el antiguo paradigma no funciona. Porque ese paradigma, el paradigma del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, como ustedes quieran llamarlo, es débil e ineficaz. ¿Por qué débil? Porque hay que renovarlo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y todo el tiempo. ¿Y por qué es ineficaz? Bueno, porque hay que renovarlo todo el tiempo. Porque si fuera eficaz, sería una vez y para siempre, pero no lo es. ¿Por qué? Porque era figura de lo que habría que venir. Y dice el versículo 19, chocolate por la noticia, pues nada perfeccionó la ley. ¿Mm? Nada perfeccionó la ley.
Entonces dice, queda abrogado el mandamiento anterior y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Y quién es esa esperanza? Jesús. Jesús, Cristo. claro que sí. Jesús es la esperanza, porque Él es fuerte y eficaz. Él es fuerte y eficaz en todo lo que hace por nosotros. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, les pregunto, en el versículo 21, ¿quién es este? Jesús. No, Abraham. no, Melquisedec, no. ¿Quién juró? Aarón, No, ¿quién juró? Fíjense ustedes lo que dice el texto del Salmo 110. ¿Juró él? Señor. Dios, el ¿Sí? Señor, el Dios. Señor, Dios. Dios. Ah, ¿Sí? Está hablando de Dios, ¿sí? de Entonces Dios, sí. dice, los sacerdotes humanos, según el orden de Aarón, fueron sacerdotes pero sin juramento, sin necesidad de un juramento. Pero dice que cuando Jesús estableció, perdón, cuando Dios estableció el sumo sacerdocio de Jesús, lo hizo a través de un juramento del cual jamás se arrepintió. ¿M? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Bueno, Sí. calculo que sí. Algunos me dicen que sí, otros no sé. Bien, Sí, sí, bien, sí. bien. Sí. Por lo tanto, en conclusión, seguidamente, como quieran decirlo, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es fiador? ¿Qué es, qué es un fiador? El que ¿Quién garantiza. garantiza? Claro, claro, claro que sí, es el que garantiza. Ahora ninguno de nosotros quiere ser fiador de nadie, por temor a tener que pagar deudas que no nos corresponden, ¿no es cierto? Pero dice este versículo, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? Bueno, que Jesús dio su vida, derramó de su sangre, entró a la presencia de Dios y ahora se convierte en nuestro sumo sacerdote. ¿M? Según el orden de Melquisedec. Es decir, es un nuevo sacerdote según un nuevo orden. Es un nuevo paradigma. ¿M? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Y porque se morían, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién es este? Jesús. Jesús. Jesús, acá sí es Jesús, ¿sí? Quizás ustedes saben que estas traducciones Jesús. son traducciones que tienen algún tiempo y que quizás nosotros en nuestro lenguaje diario no diríamos hablando de Jesús. ¿M? Pero esto es lo que significa y por eso lo traemos a colación. Entonces, Jesús permanece para siempre, ¿m? Es decir, Jesús es eterno y tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa inmutable? ¿Que no cambia? Que Que no no cambia. cambia. Claro, que no muta, que no cambia. Exactamente. es ¿Mm? único, ¿Perdón? es único. Es único. En este caso, inmutable significa que no cambia. Es No decir, cambia. es único en el sentido que no cambia, pero no podemos, digamos, decir que inmutable y único son sinónimos, ¿sí? Entonces, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿M? Entonces, fíjense ustedes que el sacerdocio de Jesús no cambia
¿Por qué? Porque dice que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es decir, la persona que se acerque a través de Jesús a Dios va a ser salvada por Jesús. ¿Mm? Em, Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la intercesión? Es ponerse en la brecha, ponerse en el lugar. ¿Mm? Es decir, nosotros estamos diciendo que Jesús siempre es ese puente entre el hombre y Dios o Dios y el hombre para interceder, para estar entre nosotros y estar delante de la presencia de Dios hablando sobre nosotros. ¿Por qué? Dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que acá hace una descripción del sumo sacerdocio de Jesús, que es santo, que es inocente, que es sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, quien ofrece sacrificios diarios por sí mismo o ofrece por sí mismo primero para luego ofrecer por los del pueblo, porque lo hizo ¿cuántas veces? Una Una vez. vez y Para siempre. para siempre. ¿Mm? Ofreciéndose a sí mismo. ¿Estamos? Y Sí. entonces dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, a hombres que son débiles. ¿M? Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye ¿a quién? Al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿M? Entonces, la ley puso a hombres para que fuesen sumos sacerdotes, pero esos hombres eran totalmente imperfectos. Mientras que Dios, a través de su juramento, que fue posterior a la ley, palabras no menores, ¿sí? Porque ustedes tienen que entender que este libro fue escrito para tratar de hacerle entender a los hebreos o a los judíos que lo que vino con Jesús, que fue posterior, es mejor que lo anterior. ¿M? Entonces, esto que dice posterior a la ley es sumamente importante de recordar. Hecho perfecto para siempre. ¿Quién diría, no? Que un capítulo nos llevaría casi una hora. Bueno, nos encontramos 9:10, ¿les parece? Hacemos un descansito Bueno, y después bueno, hacemos el capítulo 8, que es más corto. Bueno, Vamos a luego. detener. Bien, estamos todos ahí. Entonces, quiero compartir con ustedes esto antes que me olvide. Vamos a tener un acto de clausura para celebrar juntos este año que hemos pasado. Y va a haber hermanos y hermanas de todo el país que se van a sumar. Ya sus directores les van a pasar esta pequeña eh, diapositiva que hemos hecho. Vamos a hacer algunas cosas dando gracias a Dios. Va a participar nuestro presidente, el pastor César va a compartir con nosotros una breve porción de las Escrituras y vamos a celebrar este año que ha sido por lo más intenso. Así que ya les va a llegar la invitación, va a ser por Zoom, va a ser un día martes,
Ese 17 de diciembre es un día martes, cuando ya algunos hermanos ya no van a estar cursando, así que bueno, resérvenlo para celebrar este tiempo juntos. Bien, Muy seguimos, bien. ¿sí? Así que los esperamos. Se pueden poner gorrito, pueden tener papel picado. La toga. Como en los tiempos de la pandemia. Bueno, seguimos con el capítulo 8 de Hebreos. Fíjense ustedes, si nosotros volvemos para atrás, ustedes van a ver que ya desde el capítulo 6 se comienza a hablar del sumo sacerdocio, en el capítulo 5 también tenemos algo sobre sumo sacerdocio y en el capítulo 4 también se habla. Entonces tenemos algo en el capítulo 4, algo en el capítulo 5, algo en el capítulo 6, algo en el capítulo 7 y en el capítulo 8 tenemos otra porción que también nos ayuda a entender la comparación entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, les dice, miren, ya hemos pasado la mitad del libro de Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no de hombre. Entonces, fíjense ustedes lo que les trata de decir. Tenemos un sumo sacerdote mejor. ¿Por qué? Porque se sentó a la diestra del Padre, a la diestra del trono de Dios. Ministró en el santuario, en el mismo lugar de la presencia de Dios, el verdadero tabernáculo. ¿Por qué? Porque está siempre yendo y viniendo. Y lo que les está diciendo es, Jesús ofició, entregó su vida y presentó su vida en sacrificio en el santuario, en el lugar santísimo verdadero. El lugar santísimo de la tienda de reunión en el medio del desierto era algo que lo que estaba haciendo era mostrar lo que iba a venir. Y lo que iba a venir era mejor. Del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Es decir, es un tabernáculo mejor que el que había construido Moisés y los que lo ayudaron. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Por qué? ¿Por qué el sumo sacerdote tiene que tener algo para ofrecer? Porque él también era pecador. Claro, era humano. Entonces, al ser humano, tenía que ofrecer primero por él y después por los otros. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, ¿qué es lo que les está queriendo decir a los hebreos? Todo lo que ustedes conocieron, ese viejo paradigma, ese paradigma anterior, era una figura, era una sombra, era eh, una representación de lo que iba a venir. Me parece que me salté el 4. Dice, ¿no? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes
que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 3 veces la palabra mejor. ¿Mejor qué? Ministerio, ¿Sí? mejor Sí. pacto y mejores promesas. Bien. Y cuando dice mejor ministerio es el suyo, ¿a quién se está refiriendo? El de Jesús. Exactamente, hablando de Jesús. Entonces, mejor ministerio, mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Cuando habla de aquel primero, ¿de aquel primer qué? Es que el primer Los pacto, sacerdotes. Exactamente. Si aquel primer pacto hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. ¿Se entiende? Pero como el primero no era perfecto, era necesario que viniera un segundo que fuese perfecto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, dice Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ni yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Miren, muy interesante esto que dice acá. Ni yo me había dado cuenta antes, pero fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, dijo, es una profecía de Jeremías, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué la casa de Judá? Por Porque Jesús. Que de ahí iba a venir el Mesías, Jesús. exactamente, exactamente. Y dice, no como ese pacto que yo hice cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque Dios mismo dice, ellos no permanecieron en mi pacto, ni yo tampoco me desentendí de ellos, ¿no? Eh, por lo cual, dice el versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿a dónde? en sus mentes. En sus La mentes. mente, la mente. ¿Sobre dónde las va a escribir? Sobre su Sobre corazón. su corazón. Exactamente. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Miren, algo muy, pero muy interesante eh, sobre lo cual estuve leyendo y que tiene también que ver con el nuevo pacto. Cuando uno piensa en el antiguo pacto, como yo les mencioné así al pasar, hace un ratito, ¿dónde estaban escritas las leyes? En unas En tablas tablas de Estaban piedra. piedra. las básicas estaban en las tablas y después, bueno, había una serie de preceptos que se tenían que cumplir. Eran preceptos que se tenían que cumplir de una manera física, de una manera donde involucraba la acción del hombre para lograr el favor de Dios. Pero eran, por un lado, esas leyes eran leyes externas, estaban fuera del hombre, eran leyes que les eran repetidas por los sacerdotes, es decir, era como algo que estaba fuera de ellos y que era como, en cierta manera, hasta impuesto sobre ellos para que ellos cumplieran. Pero dice que el Señor, que Él iba a hacer un pacto con la casa de Israel, que después de aquellos días, ¿qué iba a ocurrir? Las leyes iban a estar en sus mentes, dentro de sus corazones. ¿M? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán
a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ¿qué significa esto? Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, era necesario que estos hebreos entendieran, que esta gente entendiera que había algo mejor, que lo que era del pasado había servido para el pasado, había servido para una época, había servido para un grupo de personas, pero que en esta época había algo que era mejor, algo que superaba mucho más todo lo que ellos habían tenido. Y si lo ponemos en términos, no sé, muy banales, muy, pero muy banales, pensemos, por ejemplo, en cualquier celular que nosotros tengamos. Si nosotros comparamos el celular que teníamos la primera vez que compramos un celular con el que tenemos ahora, y el primer celular cumplió su etapa, cumplió su tiempo, tenía su forma. No sé si alguno de ustedes tuvo un ladrillo, yo no, pero los vi a los ladrillos, pesadísimos y que no tenían ninguna función. Y ahora tenemos celulares que hasta pueden interpretar lo que, a través de, de nuestras búsquedas, cuáles son nuestros gustos para darnos más de lo que nos gusta. Impensado hace 10 o 5 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el ladrillo o con el Samsung A45 y medio? No sé, el que tengan ustedes. Y no, yo me quedo con este. Saca mejores fotos, me da más información. ¿Se entiende? Entonces, salvando las grandes distancias, esto es lo que había, lo que los hebreos tenían que entender. Ese pacto que ellos tenían sirvió para un tiempo. Ahora había algo mejor. Y ese algo mejor es Jesús. La encarnación de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús era mucho, pero mucho mejor de todo lo que ellos podrían imaginar. Y que ahora Jesús habitaba ya no eh, en las palabras de un sacerdote que decía, sí, yo vi como Dios descendía con su poder, sino que ahora Él vive en nosotros y que es un sumo sacerdote que nos conviene y es un sumo sacerdote que tiene algo mucho mejor de lo que nosotros podríamos llegar a tener. Aleluya. Aleluya. Bien, como hemos terminado, yo no voy a tomar más tiempo, porque cuando uno termina, uno tiene que terminar. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente. Va a haber un parcialito la clase que viene de todo Hebreos hasta ahora. Es decir, vamos sumando capítulos, ¿sí? Hasta el capítulo 8. Háganle caso al repaso que hicimos hoy. Puede haber alguna pregunta donde se pida el orden de las distintas discusiones o las distintas pensamientos del autor de los Hebreos, que es lo que va tratando de explicar. ¿Mm? Piensen, estudien mucho con la Biblia. Estudiar con la Biblia nos ayuda a memorizarla y a memorizar. Yo tengo una mente fotográfica, entonces quizás yo no
no me puedo acordar de las exactas palabras, pero sé a dónde está en la Biblia. Así funciona mi cabeza, ¿no? A otros le puede funcionar, no, yo sé que está en Hebreos 8, no sé, 12 y sé que está ahí. Pero traten de maximizar su manera de estudiar, pero nunca dejen de ir a la Biblia para consulta. ¿M? Bien.